Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. La niña pequeña subió a la plataforma de madera como siempre hacían los niños, emocionada, riéndose, poniéndose de puntillas para asomarse por la mirilla de caucho. Y allí estaban, sus huesos, brillando de color verde dentro de sus zapatos nuevos, los dedos de los pies moviéndose como pequeños fantasmas, cada articulación y cada cartílago de crecimiento visibles con perfecto detalle esquelético. Se rió, siempre se reía. Todos lo hacían, porque en 1946, en una zapatería del centro de Chicago, ver tu propio esqueleto moverse en tiempo real era lo más mágico que un niño podía imaginar. Su madre miraba por la segunda mirilla, sonriendo ante la misma imagen. El vendedor miraba por la tercera, señalando cuánto espacio quedaba en la punta del zapato. Nadie sentía nada, sin dolor, sin calor, sin hormigueo. Los rayos X atravesaban los pies de la niña, los tobillos, los cartílagos de crecimiento aún en formación y llegaban a la pantalla fluorescente con una dosis aproximada de 20 roentgens por sesión. Esa niña volvería 6 veces ese año, para los zapatos del colegio, para los zapatos de misa, para las sandalias de verano. Y cada vez subiría a la máquina y miraría sus huesos brillando en verde, porque nadie le dijo que no lo hiciera. La máquina se llamaba fluoroscopio para probar zapatos. Estaba en prácticamente todas las zapaterías respetables de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Sudáfrica. Tenía el tamaño de una pequeña nevera, un mueble de madera pulida con una ranura metálica para los pies en la base y 3 mirillas de caucho en la parte superior, una para el cliente, una para el padre o la madre, una para el vendedor. Dentro del mueble, oculto a la vista, había un tubo de rayos X apuntando directamente hacia arriba. Cuando un cliente se subía a la plataforma y deslizaba los pies dentro de la ranura, el tubo disparaba radiación continua de rayos X hacia arriba, a través de los zapatos, a través de los pies, hasta una pantalla fluorescente visible a través de las mirillas. La imagen aparecía en tiempo real, huesos en movimiento, dedos moviéndose. Una radiografía viva de tu propio esqueleto, exhibida como un truco de magia en una feria de pueblo. A través de la mirilla, la imagen era hipnótica. 2 pequeños pies renderizados en una luz verde fantasmal, los huesos luminosos y nítidos contra el contorno oscuro del zapato. Podías verlo todo. Los metatarsianos abriéndose en abanico como las varillas de un abanico japonés. Las diminutas falanges de cada dedo, distintas y contables. Los cartílagos de crecimiento, esas zonas blandas aún en formación cerca de los extremos de los huesos en desarrollo, el tejido más sensible a la radiación en el cuerpo de un niño, brillando con mayor intensidad que ninguna otra cosa. El zapato era una silueta oscura y el vendedor señalaba el espacio entre el dedo más largo y la punta del zapato y pronunciaba las palabras que todo padre quería oír: perfecto, ajuste excelente, espacio de sobra para crecer. Era convincente, era científico. Era irresistible. Y la dosis de radiación por visualización estaba entre 10 y 58 roentgens, aproximadamente el equivalente a 300 radiografías de tórax aplicadas a los pies de un niño en 20 segundos. El fluoroscopio no nació en una zapatería, nació en la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, los cirujanos militares necesitaban localizar metralla, fragmentos de vainas de proyectil, puntas de bala, hueso astillado, sepultados dentro de los cuerpos de los soldados heridos. El sondeo tradicional era lento, doloroso y a menudo fatal. El fluoroscopio lo cambió todo. Un tubo portátil de rayos X proyectaba radiación a través del cuerpo del soldado herido hasta una pantalla fluorescente, produciendo una imagen sombra en tiempo real que mostraba exactamente dónde estaban los fragmentos metálicos. Los cirujanos podían guiar sus instrumentos directamente hasta el objetivo. Se salvaron vidas por miles. El fluoroscopio fue un milagro del campo de batalla. El doctor Jacob Grobbe, el doctor Clarence Daggy, la propia Marie Curie, conducían unidades móviles de rayos X hasta las primeras líneas del frente. Curie entrenó a más de 150 mujeres para operarlas. La radiación le costó la salud a muchas de aquellas operadoras, a algunas la vida, pero en tiempos de guerra el cálculo era distinto. El beneficio inmediato era visible. El coste a largo plazo no lo era. Cuando la guerra terminó, el fluoroscopio necesitaba un nuevo mercado. Y en los años 1920, el doctor Jacob Lowe, un médico de Boston, tuvo una idea que iba a transformar la industria del calzado para siempre. Propuso utilizar el fluoroscopio no para encontrar metralla, sino para encontrar el ajuste perfecto del zapato.
patentó el concepto en 1919. La Adrian Company de Milwaukee, Wisconsin, comenzó a fabricar fluoroscopios para pruebas de zapatos en 1924. Su estrategia de marketing fue brillante. Esto no era un dispositivo médico, insistían, era una herramienta comercial, una innovación en el servicio al cliente. Una forma de garantizar el ajuste científico del calzado en una época que adoraba la ciencia y el progreso. Las máquinas eran hermosas, muebles de madera pulida con acabados cromados, diseñadas para parecer muebles elegantes y no equipos de radiación, y se vendieron. En 1930, las zapaterías de todo Estados Unidos hacían cola para comprarlas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, había unos 10.000 fluoroscopios para probar zapatos operando solo en los Estados Unidos, otros 3.000 en Gran Bretaña, más en Canadá, Australia, Sudáfrica, Suiza y Alemania. Los tres principales fabricantes, Adrian, American Fluoroscope y X-Ray Schoeffitter, no daban abasto. Todas las franquicias de Buster Brown tenían uno, Tome Mesean, Florsheim. Kinney Shoes. Las máquinas costaban entre $100 y $400, una inversión considerable, pero las zapaterías informaban de que los clientes que usaban el fluoroscopio compraban más zapatos y devolvían menos pares. La máquina se pagaba sola en unos meses. Y el vendedor se inclinaba sobre el mostrador y decía: «Pasen, señoras y señores, dejen que la máquina les diga lo que sus ojos no pueden. Esto es ciencia, no conjeturas. Los pies de su hijo merecen lo mejor y lo mejor significa verificado por rayos X. Los niños las adoraban, los padres confiaban en ellas, y durante 3 décadas nadie con el poder de detenerlas lo intentó». El sábado era el día de los zapatos, y para los niños de la América de posguerra, el fluoroscopio era la atracción principal. Llegaban en pandillas, 3, 4, 5 niños a la vez, y hacían cola no para comprar zapatos sino para subirse a la máquina y mirar cómo se movían sus huesos. Mueve los dedos, dobla el pie, mira cómo baila el pequeño esqueleto. Algunos niños iban a la zapatería cada semana, suplicando a sus padres que los llevaran solo para usar la máquina de los huesos. Los encargados de las tiendas informaban de que había niños que se colaban después del colegio para usar el fluoroscopio sin supervisión, subidos a la plataforma durante minutos, sin zapatos, sin compra, sin ningún adulto presente. Solo un niño a solas con un tubo de rayos X sin blindaje apuntando a su cuerpo. Los chavales no se cansaban de aquello, contaría después un vendedor. Teníamos una cola de 6 personas los sábados. Algunos pasaban 3, 4 veces. Nunca los detuvimos. Porque íbamos a hacerlo, eran clientes contentos. Una sola visualización duraba 20 segundos. Algunas máquinas tenían temporizador, muchas no, y los niños que volvían semana tras semana iban acumulando dosis de radiación que nadie registraba, nadie medía y nadie sumaba. Pero los niños iban y venían. Los vendedores se quedaban. Un vendedor de zapatos típico operaba el fluoroscopio entre 20 y 30 veces al día. Algunos, en tiendas muy concurridas, lo usaban 50 veces o más. Estaban de pie junto a la máquina. Se arrodillaban junto a la ranura de los pies para ajustar la posición del cliente. Se inclinaban sobre la mirilla. Quedaban expuestos a la radiación dispersa en cada visualización, no solo a la propia, sino a la de cada cliente. Y a diferencia de los clientes, que iban 1 o 2 veces al año, los vendedores estaban allí cada día laborable. Estudios posteriores estimaron que un vendedor de zapatos con mucho trabajo recibía dosis de radiación en las manos y la parte baja del cuerpo de hasta 100 roentgens por semana. Para que te hagas una idea, la dosis máxima permitida para los trabajadores de radiación en aquella época era de 300 miliroentgens por semana. Algunos vendedores de zapatos estaban recibiendo más de 300 veces el límite recomendado, y seguían trabajando, y seguían sonriendo, y seguían diciéndole a la próxima madre que el ajuste era perfecto. Dentro del mueble, la ingeniería era criminal en su simplicidad. Un tubo de rayos X descansaba en la base, apuntando directamente hacia arriba. Encima, una plataforma metálica fina donde se colocaba el cliente. Encima de los pies, una pantalla fluorescente que convertía los rayos X en luz verde visible. Eso era todo. No había blindaje de plomo alrededor del tubo. No había colimación para enfocar el haz. No había filtro para eliminar los rayos X de baja energía, los que causaban mayor daño a la piel. El haz atravesaba los pies, cruzaba la pantalla y seguía subiendo, a través de las mirillas, a los ojos del cliente, al techo, a la habitación.
La radiación dispersa rebotaba en cada superficie del interior del mueble y se irradiaba hacia afuera a través de las paredes de madera en todas direcciones. El mueble no era un escudo. Era una caja que casualmente contenía un tubo de rayos X, del mismo modo que una caja de cartón podría contener casualmente una pistola cargada. La Adrian Company de Milwaukee estaba imprimiendo dinero. Su modelo estrella, el Adrian Fluoroscope modelo 14, se vendía al público por $350 en 1947, aproximadamente $4,000 de hoy. Los vendían por miles. Las máquinas no requerían instalación especial, solo un enchufe estándar de pared, sin licencia, sin inspección, sin registro. Una zapatería podía pedir un fluoroscopio por catálogo, enchufarlo y empezar a irradiar clientes esa misma tarde. No existían regulaciones federales que rigieran los dispositivos, sin supervisión estatal en la mayoría de jurisdicciones, sin requisito alguno de que las máquinas fueran calibradas, mantenidas o sometidas a pruebas de salida de radiación. Y a la Adrian Company le gustaba que fuera así. El Adrian Fluoroscope aporta la ciencia al departamento de calzado, decían los folletos publicitarios. Los clientes confían en lo que pueden ver. Cuando ven el pie de su hijo perfectamente colocado dentro del zapato, compran con confianza. Y los clientes con confianza son clientes leales. Para entender lo que estaba pasando en aquellas zapaterías, considera esta comparación. En 1950, los trabajadores de los sitios de pruebas de armas nucleares en Nevada tenían la obligación de llevar delantales forrados de plomo, guantes de plomo, dosímetros de película para medir su exposición y medidores que debían dar la alarma si la radiación superaba los niveles seguros. Su dosis máxima permitida estaba cuidadosamente monitorizada. Eran considerados trabajadores de radiación bajo las regulaciones más estrictas que el gobierno pudo diseñar. Al mismo tiempo, en una zapatería de un estado vecino, una niña de 7 años con calcetines de canalé podía entrar desde la calle y recibir una dosis comparable en los pies y las piernas sin ninguna protección, sin ninguna supervisión, sin consentimiento informado y sin que quedara constancia alguna de que la exposición hubiera ocurrido. El trabajador nuclear estaba protegido por la ley. La niña no estaba protegida por nada. Las advertencias empezaron casi de inmediato. En 1946, el Comité de Protección Radiológica de la Asociación Americana de Estándares planteó preocupaciones sobre los fluoroscopios para zapatos. En 1948, el Dr. Leon Lewis y el Dr. Paul Grubbe publicaron un estudio midiendo la salida de radiación de los fluoroscopios para zapatos y encontraron dosis tan altas como 58 roentgens por exposición, 5 veces lo que los fabricantes afirmaban. En 1949, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales recomendó que las máquinas fueran prohibidas por completo. En 1950, el Colegio Americano de Cirujanos las calificó de riesgo sanitario innecesario. En 1951, el New England Journal of Medicine publicó un editorial llamándolas una amenaza para la salud pública. Estas máquinas no tienen ningún propósito médico, escribían los médicos. Exponen a los niños a radiación completamente innecesaria en dosis que sabemos que causan daño biológico. El hecho de que sean operadas por personal no cualificado en establecimientos comerciales sin ningún tipo de supervisión médica es inadmisible. Deberían ser retiradas de cada zapatería del país inmediatamente. La respuesta de la industria del calzado fue el silencio, luego la negación, luego el retraso, durante 20 años más. Las primeras víctimas fueron las personas que estaban más cerca de la máquina durante más tiempo, los vendedores de zapatos. Empezó por sus manos, las manos que colocaban cerca de la ranura decenas de veces al día para ajustar los pies del cliente. La piel de sus dedos y sus palmas se volvía roja y seca, luego se cuarteaba, luego las grietas no cicatrizaban. Luego la piel empezaba a pelarse y a supurar el tejido debajo en carne viva e inflamado. Lo llamaban dermatitis laboral, culpaban al betún, al tinte del cuero, a los productos de limpieza, se ponían crema en las manos y seguían trabajando, porque la máquina era solo un aparato para probar zapatos, no era peligroso, la empresa lo decía. Mis manos empezaron a molestarme hacia 1952, contaría uno de ellos años después. La piel se cuarteaba y sangraba, sobre todo alrededor de las uñas. El médico dijo que era dermatitis de contacto, me dijo que llevara guantes. Llevé guantes durante 15 años.
La máquina nunca me pasó por la cabeza. En 1957, a un vendedor de zapatos de Pittsburgh llamado Albert Gruber le diagnosticaron un carcinoma de células escamosas inducido por radiación en el pie izquierdo. El cáncer había dado metástasis. Le amputaron la pierna por debajo de la rodilla. Había operado un fluoroscopio de zapatos durante 22 años sin ningún tipo de monitorización ni protección radiológica. En 1960, una vendedora de Chicago llamada Ruth Anderson desarrolló un osteosarcoma, un cáncer de hueso, en el tobillo derecho. Había estado de pie junto a la máquina durante 18 años. Le amputaron el pie. No fue suficiente. Murió 14 meses después. No fueron los únicos. Por todo el país, trabajadores de zapaterías desarrollaban cánceres en los pies, las piernas y las manos a unas tasas que no podían explicarse por el azar. Los dermatólogos empezaron a reconocer el patrón: las manos cuarteadas, las úlceras crónicas que no cicatrizaban, los cánceres de piel que aparecían en los pies y las piernas de personas que nunca habían tenido una exposición solar inusual. El factor común en cada caso era la máquina. Los niños eran más difíciles de rastrear. Crecieron, se mudaron, olvidaron la máquina de la zapatería o la recordaban como una novedad mágica de la infancia el día que vieron sus propios huesos por primera vez. Pero la radiación recuerda, se acumula, espera. Y en los años 1970, los epidemiólogos empezaron a detectar patrones en la generación que había crecido con los fluoroscopios para zapatos. Cánceres de tiroides en mujeres jóvenes. La tiroides, situada en el cuello, había quedado expuesta a radiación dispersa cada vez que se inclinaban hacia adelante para mirar por la mirilla. Cánceres óseos cerca de los cartílagos de crecimiento, las zonas de división celular activa que brillaban más intensamente en la pantalla. Cánceres de piel en los pies y las piernas. La dificultad con el cáncer inducido por radiación es la latencia. La exposición ocurre en la infancia. El cáncer aparece 20, 30, a veces 40 años después. Para cuando el tumor se diagnostica, la causa es invisible, olvidada, enterrada en el pasado como una bomba de tiempo que alguien colocó décadas atrás, en una zapatería, en una tarde de sábado. Nunca se llevó a cabo un estudio epidemiológico exhaustivo sobre la exposición al fluoroscopio de zapatos. La población expuesta era demasiado grande, demasiado dispersa y estaba demasiado mal documentada como para seguirle el rastro. El verdadero coste en cánceres nunca se conocerá. La industria del calzado lo sabía, siempre lo había sabido. Los documentos internos de la Adrian Company muestran que ya en 1946 la empresa tenía conocimiento de estudios que demostraban una salida excesiva de radiación de sus máquinas. Su respuesta no fue añadir blindaje, ni reducir los tiempos de exposición, ni advertir a sus clientes. Su respuesta fue contratar a grupos de presión. Cuando la Asociación Americana de Estándares propuso límites de seguridad en 1946, la industria del calzado presionó para debilitarlos. Cuando los estados empezaron a considerar prohibiciones a principios de los años 1950, la Asociación Nacional de Minoristas de Calzado argumentó que las máquinas eran esenciales para un ajuste adecuado del zapato y que la regulación perjudicaría a las pequeñas empresas. Cuando el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York intentó restringir el uso de los fluoroscopios en 1948, la industria presentó demandas judiciales. El fluoroscopio es una valiosa herramienta comercial que ha servido al consumidor americano durante más de 2 décadas, declaraban sus portavoces. Las afirmaciones histéricas sobre los peligros de la radiación no están respaldadas por la evidencia tal como la entendemos. Instamos a los legisladores a resistirse a la reacción exagerada. Lucharon contra cada regulación, impugnaron cada estudio, y mientras luchaban, las máquinas seguían zumbando. Los niños seguían mirando cómo brillaban sus huesos. Los vendedores seguían acumulando daño en sus manos, en sus pies, en su sangre. La industria compró tiempo. Tiempo era todo lo que necesitaban, porque cada año que retrasaban la regulación, vendían más zapatos. Las prohibiciones llegaron, pero llegaron despacio, de forma angustiosamente lenta. Nueva York fue la primera en 1948, restringiendo pero no prohibiendo las máquinas. Pensilvania siguió en 1957. Para 1960, 33 estados habían aprobado alguna forma de regulación, pero muchas de aquellas regulaciones eran débiles.
límites máximos de exposición que rara vez se hacían cumplir, requisitos de licencia que rara vez se revisaban. En 13 estados, las máquinas operaban sin ninguna regulación en absoluto. El gobierno federal no actuó hasta 1970. La Ley de Control de Radiación para la Salud y la Seguridad dio a la Administración de Alimentos y Medicamentos autoridad para regular los dispositivos electrónicos emisores de radiación. Pero incluso entonces, la aplicación quedó en manos de los estados, y algunos estados no tenían ninguna prisa. En algunas zonas, las máquinas siguieron operando silenciosamente durante los años 1970, en tiendas más pequeñas, en pueblos rurales, en lugares donde los inspectores rara vez aparecían. El último fluoroscopio para zapatos operativo conocido en los Estados Unidos fue encontrado en una zapatería de Madison, Virginia Occidental, en 1981. 35 años después de las primeras advertencias médicas, seguía enchufado, seguía zumbando, seguía irradiando pies. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. La tienda se llamaba Martin's Shoes y se encontraba en una carretera de 2 carriles en Madison, Virginia Occidental, un pueblo minero del condado de Boone con 5,000 habitantes. El fluoroscopio llevaba allí desde principios de los años 1950. Formaba parte del mobiliario. Niños que lo habían usado de pequeños llevaban ahora a sus propios hijos a ver cómo les brillaban los huesos. Cuando por fin un inspector sanitario del estado se presentó en 1981, haciendo seguimiento de un inventario federal de dispositivos emisores de radiación, encontró la máquina todavía operativa, todavía enchufada. El tubo de rayos X todavía funcional después de 3 décadas de uso, no había temporizador, nunca se había añadido ningún blindaje, ningún cartel de advertencia. El inspector midió la salida de radiación y descubrió que superaba los límites de seguridad en un factor de 18. Ordenó que se desenchufara inmediatamente. Estados Unidos no fue el último en dejarlas atrás. En Gran Bretaña, donde se calcula que se habían instalado 3,000 máquinas, las restricciones llegaron antes. El gobierno británico prohibió el uso sin restricciones en 1958, aunque su aplicación fue irregular y las máquinas permanecieron en las tiendas hasta entrados los años 1960. Suiza las conservó durante más tiempo. Los fluoroscopios para probar zapatos seguían utilizándose habitualmente en las zapaterías suizas hasta mediados de los años 1970. Australia, Sudáfrica y partes de Europa continental siguieron sus propios calendarios, descubriendo cada país independientemente lo que los científicos americanos llevaban diciendo desde 1946. Las máquinas filtraban radiación, las máquinas dañaban a los niños, las máquinas causaban cáncer, pero en cada país el patrón fue el mismo. Los científicos avisaban. La industria se resistía, los reguladores retrasaban. Y para cuando las máquinas fueron finalmente retiradas, el daño ya se había hecho a una generación de pies, a una generación de cartílagos de crecimiento, a una generación de huesos que habían brillado de verde en la oscuridad. Cuando investigadores y periodistas obtuvieron más tarde acceso a los documentos internos de la Adrian Company y de otros fabricantes de fluoroscopios, lo que encontraron confirmó lo que muchos sospechaban. Un memorando interno de 1946 del ingeniero jefe de Adrian señalaba que las mediciones de radiación de su modelo 14 superaban incluso los generosos estándares de seguridad de tiempos de guerra para trabajadores de radiación. Su recomendación no fue añadir blindaje, fue dejar de medir. Un documento de marketing de 1950 analizaba estrategias para contrarrestar la creciente publicidad negativa en torno a la seguridad de los fluoroscopios, recomendando que los vendedores enfatizaran el corto tiempo de exposición y la precisión científica del ajuste, evitando al mismo tiempo cualquier mención a la radiación, los rayos X o las preocupaciones médicas. Una carta de 1953 del Departamento Jurídico de la empresa a sus distribuidores aconsejaba que los fluoroscopios no fueran descritos como dispositivos médicos en ninguna publicidad, ya que eso los sometería a las regulaciones de dispositivos médicos. Lo sabían. Desde el principio lo sabían, y vendieron las máquinas igualmente, decenas de miles, a tiendas que las pusieron delante de niños. Las máquinas no desaparecieron cuando fueron prohibidas, muchas fueron simplemente desenchufadas y empujadas a las trastiendas, a los sótanos, a almacenes,
Algunas fueron arrojadas a contenedores. Otras acabaron en mercadillos y tiendas de antigüedades donde se vendían como curiosidades, piezas vintage de conversación, esculturas retrofuturistas para salones de diseño de mediados de siglo. La mayoría de esas máquinas retiradas todavía contenían sus tubos de rayos X originales. En 2004, un anticuario de Ohio compró un fluoroscopio para probar zapatos en una subasta de bienes y lo enchufó por curiosidad. El tubo seguía funcionando. La máquina seguía produciendo rayos X. Había estado en el garaje de alguien durante 23 años esperando. Hoy un puñado sobrevive en museos médicos y exposiciones científicas, detrás de cristal, desenchufados con placas explicativas. Parecen pintorescos, inofensivos, como teléfonos de madera o máquinas de escribir manuales, reliquias de una época más sencilla. No son inofensivos, nunca fueron inofensivos. Y la generación a la que irradiaron sigue viva, llevando en sus huesos, en sus glándulas tiroides y en su piel el legado invisible de las mañanas de sábado en la zapatería, mirando cómo sus esqueletos brillaban en verde. Margaret Connolly tenía 78 años cuando se enteró por primera vez de lo que realmente era aquella máquina de la zapatería. Había sido una niña en Dayton, Ohio, a principios de los años 1950. Cada agosto, antes de empezar el colegio, su madre la llevaba a la tienda de Buster Brown en la calle Main para comprar zapatos nuevos estilo Sadle. Y cada agosto se subía a la máquina y miraba cómo brillaban sus huesos. Era su parte favorita de la salida, mejor incluso que los propios zapatos. Recordaba la luz verde, los dedos moviéndose, la forma en que el vendedor le sonreía y le decía que estaba creciendo como la mala hierba. Había contado la historia en cenas con amigos durante décadas, la anécdota encantadora de una infancia de mediados de siglo, la tecnología inocente de una época más sencilla. Entonces su nieta, estudiante de medicina, le explicó lo que era un fluoroscopio, lo que hacía. Lo que 20 roentgens por exposición, 6 exposiciones al año, durante 8 años de infancia, significaban para los cartílagos de crecimiento de un esqueleto en desarrollo. Margaret se quedó muy quieta durante mucho rato. Después dijo lo único que quedaba por decir: yo creía que era magia. Las zapaterías ya casi no existen, las cadenas se consolidaron o cerraron, las ubicaciones del centro se convirtieron en otra cosa, una tienda de reparación de teléfonos, una tienda de vaporizadores, un local vacío con papel marrón pegado en los escaparates. Pero si sabes qué buscar, los fantasmas siguen ahí. Un rectángulo descolorido en un suelo de linóleo antiguo donde algo pesado estuvo apoyado durante 30 años. Un enchufe reforzado en una pared donde ya no hay nada conectado. Un trozo de techo con la pintura ligeramente distinta, donde se instaló tardía y brevemente un escudo de plomo antes de que la máquina fuera retirada. La arquitectura de la ausencia. El espacio negativo, donde una generación de niños estuvo de pie sobre una plataforma y miró hacia abajo, hacia el verde. El cartílago de crecimiento de un niño es un milagro de la biología. Es una fina zona de células de cartílago en rápida división cerca del extremo de cada hueso en crecimiento. El motor del crecimiento infantil, el mecanismo por el cual el esqueleto de un bebé se convierte en el de un adulto. Las células del cartílago de crecimiento se dividen más rápido que casi cualquier otra célula del cuerpo. Y las células que se dividen rápidamente son las más vulnerables al daño por radiación. Esto es radiobiología básica. Se sabía en los años 1920. Se sabía cuando se instaló el primer fluoroscopio en la primera zapatería. El haz de rayos X de un fluoroscopio para probar zapatos atravesaba directamente los cartílagos de crecimiento de los pies de los niños a dosis suficientes para causar daño en el ADN de aquellas células en división rápida. Cada visualización, cada par de zapatos, cada sábado, los cartílagos de crecimiento brillaban con más intensidad en la pantalla porque absorbían más radiación. Lo que hacía la imagen hermosa era lo que hacía el daño peor. La magia era el veneno. Siempre fueron la misma cosa. Entre 1930 y 1970, se calcula que 10.000 fluoroscopios para probar zapatos operaron solo en los Estados Unidos. Millones de niños los usaron, algunos una vez, algunos docenas de veces. Las máquinas aplicaron a los pies de los niños dosis de radiación que excedían los límites de seguridad modernos en órdenes de magnitud, en un entorno comercial, sin supervisión médica, sin consentimiento informado, sin monitorización de radiación y sin seguimiento posterior. Los fabricantes sabían que las máquinas eran peligrosas.
La comunidad médica lo dijo repetidamente durante más de 20 años. Y durante más de 20 años, la industria retrasó, negó y vendió más máquinas. Nadie fue jamás acusado penalmente. Ninguna demanda colectiva prosperó. Nunca se completó ningún estudio exhaustivo sobre las consecuencias para la salud. La última máquina fue desenchufada en 1981. Pero los niños que se subieron a ella siguen aquí. Están en sus 60, 70, 80 años ahora. Algunos de ellos cuentan la historia con una sonrisa, el día en que vieron sus huesos brillar en verde en la zapatería, la magia de los sábados por la mañana mirando el propio esqueleto mover los dedos. No sabían lo que estaban mirando, ninguno de ellos lo sabía. Creían que estaban mirando sus huesos. Estaban mirando el futuro, cada mutación, cada célula dañada, cada cartílago de crecimiento alterado por una luz invisible. Estaban mirando su propio daño en tiempo real a través de una mirilla de caucho, en una zapatería que olía a cuero y a cera de suelo, y les parecía maravilloso. Si te ha gustado este contenido, suscríbete, no te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.